Bueno, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar el curso web del día de hoy eh, sobre pavimento de hormigón, diseño de intersecciones y transiciones. Este curso de alguna manera complementa el curso anterior sobre diseño y construcción de juntas, en el cual veíamos algunas pautas de diseño y yo dejaba planteado que esas pautas de diseño y ubicación de juntas eran recomendaciones para secciones rectas. En el caso de intersecciones, era un punto donde se debería analizar en detalle, ya que teníamos que tener en cuenta otro tipo de criterios. Vamos a arrancar con el temario. En principio vamos a ver la parte de intersecciones a nivel y específicamente el caso de rotonda. Vamos a ver algunas recomendaciones de diseño, cuáles son las pautas para la distribución de juntas en estos sitios, qué hacemos con las estructuras fijas, cómo de alguna manera tenemos que resolver esos puntos que son especialmente problemáticos. Vamos a ver los distintos tipos de juntas y la aplicación que tenemos que hacer de estos distintos tipos de juntas. Y finalmente pasaremos a la parte de transiciones. Básicamente veremos las transiciones que están recomendadas para lo que sería una transición entre un pavimento de hormigón y otro pavimento de hormigón, o un pavimento flexible, o posiblemente también podemos ver también lo que sería una transición de un pavimento de hormigón con una zona que no está pavimentada. Vamos a repasar algunos esquemas sugeridos para este tipo de transiciones y vamos a discutir algunos detalles que tienen que ver con su funcionamiento. Rápidamente mencionamos algún punto relacionado con el diseño estructural del pavimento en la parte de intersecciones. En este caso, básicamente lo que se deja planteado es que si venimos trabajando en un proyecto específico y alcanzamos una zona de intersección, posiblemente en la zona de intersección el paquete estructural deba modificarse. En particular, lo que debe hacerse es siempre analizarlo, porque en la zona de intersección confluyen, por supuesto, el tránsito de la segunda arteria, y esto, por supuesto, significa una mayor exigencia para el pavimento y tiene que ser considerada. En términos generales, podríamos prever o recomendar que se haga un recálculo considerando la combinación de ambos volúmenes de tránsito que confluyen a la zona de intersección, pero existen algunas recomendaciones para de alguna manera resolver esto rápidamente, que consideran que el pavimento de hormigón, su variable más significativa y que mayor incide en la capacidad estructural del pavimento es el espesor de calzada. Entonces sugiere considerar la variación del espesor de calzada para ajustarlo a la mayor capacidad requerida en estos sectores. Plantea, en esta tabla se plantean tres circunstancias posibles, una en la cual confluyan dos arterias de bajo tránsito pesado, en lo cual sugiere utilizar el espesor de calzada correspondiente, el mayor espesor de calzada de los dos, considerando que en este caso E2 es superior a E1. En el caso de que confluyan una arteria de bajo tránsito pesado y una de alto tránsito pesado, sugiere emplear el espesor de calzada correspondiente a la arteria de alto tránsito pesado. Y si confluyen dos arterias de alto tránsito pesado, la recomendación sería emplear el mayor espesor de calzada de las dos y con un sobreespesor de 1 a 3 centímetros, ¿no? De alguna manera deja a criterio del proyectista la adopción de este sobreespesor, ¿no? De 1 a 3 centímetros. En el caso de las rotondas, aparte del mayor volumen de tránsito que confluye en la intersección, aparece lo relacionado con el giro del vehículo en la rotonda. Lo cual genera un vehículo girando en velocidad, genera la aparición de una fuerza centrífuga, que esta fuerza centrífuga va a provocar una tendencia al vuelco. Esa tendencia al vuelco
va a ser compensada con un desbalance natural de la carga, como muestra acá la gráfica. Acá tenemos un eje de 10 toneladas que reparte su carga en 5 toneladas en las ruedas externas y internas, y que girando en velocidad, en este caso está el ejemplo, considera un vehículo a 40 kilómetros por hora en una rotonda de 50 metros de radio, una rotonda bastante cerrada, genera la formación de esta fuerza centrífuga de 2,5 toneladas, que por supuesto genera una tendencia al vuelco, y para compensar ese par existe un desbalance entre las cargas de las ruedas, generando una sobrecarga en las ruedas externas, en este caso del orden del 40%, ¿no? Este nivel de sobrecarga debería ser también considerado en el refuerzo estructural o en el paquete estructural de la rotonda. Para facilitar el análisis en este tipo de situaciones, en nuestro manual hemos incorporado esta gráfica en el cual, a partir de la velocidad de circulación prevista y el radio de la rotonda, pueda estimarse el nivel de sobrecarga en las ruedas externas. Por supuesto, en la medida que aumenta el radio o baja la velocidad de circulación, el nivel de sobrecarga, por supuesto, siempre es inferior. Pero donde generalmente se presentan mayores dificultades es en la parte de disposición de juntas en intersecciones, ¿no? En general, la mayoría de los proyectistas, cuando tienen que estudiar este punto, bueno, es donde mayor dudas siempre aparecen. Para arrancar a tratar este tema, lo primero que deberíamos hacer es repasar algunas reglas generales. Primero, ¿qué tenemos que hacer o qué tenemos que respetar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y por otro lado, ¿qué tenemos que tratar de evitar por sobre todas las cosas? ¿En qué hacer? Bueno, respetar las separaciones máximas recomendadas. Esa fórmula que aparece ahí fue explicada ya con detenimiento en el curso sobre diseño y construcción de juntas. De alguna manera plantea una separación máxima teniendo en cuenta con el factor K el rigidez de la base, con el factor A el ajuste por la influencia del tipo de agregado y también el espesor de calzada. Tenemos que tratar de buscar losas lo más cuadradas posibles. En particular, se controla la relación entre el largo y el ancho y se recomienda que esta relación no supere el 1.25. Si hay pavimentos existentes, tenemos que de alguna manera tener en cuenta de hacer coincidir en algunos sitios nuestras juntas del nuevo pavimento con las del pavimento existente. Si hay estructuras fijas, tenemos que analizar en detalle. Posiblemente haya que hacer un replanteo de la ubicación de la junta o posiblemente hay otras alternativas que podemos llegar a considerar, después la vamos a ver. Colocar armadura distribuida o reforzar sectores que pueden llegar a ser especialmente problemáticos, losas con alta esbeltez, losas irregulares, losas que de alguna manera, luego de haber hecho la disposición de junta, entendemos que no cumplen de por sí todas las recomendaciones y podrían experimentar algún tipo de problema. Bueno, ese tipo de losas tienen que ser reforzadas con armadura. Y está planteada una cuantía mínima, que en general trabajamos con cuantías bastante superiores a eso. ¿Qué tenemos que evitar? Bueno, losas de anchos menores a 30 centímetros o 50 centímetros. Esto en general aplica más que nada para el caso de losas de tipo triangulares que pueden llegar a aparecer en algún sector. Bueno, esas losas que originalmente serían triangulares, tenemos que transformarlas en losas de tipo trapezoidales. Evitar losas muy anchas, siempre menores a 4,5 metros o a la separación máxima que está sugerida en las recomendaciones. Evitar ángulos agudos, pues son propensos a fracturarse o a presentar fisuras. Siempre todas las juntas tienen que rematarse a 90 grados con los bordes y en los encuentros eso lo tengo que tener en cuenta. Evitar esquinas interiores porque también son propensas a desarrollar fisuración en esos puntos. Tenemos que tratar de evitarlas y si no, reforzar esas esquinas porque posiblemente se formen fisuras ahí también. Evitar también formas irregulares, las losas tienen que ser
tan cuadrada como sea posible. Y cuando vamos a disponer las juntas longitudinales, siempre tenemos que tratar de evitar su ubicación en zona de huellas, porque la ubicación en zona de huellas favorece la rotura de esquina en las losas de pavimento. Un aspecto que siempre debe analizarse en este tipo de intersecciones, especialmente en intersecciones de tipo urbanas, es las juntas de dilatación. Digamos, ¿no? Básicamente la junta de dilatación nos permite a nosotros absorber movimientos diferenciales entre distintas zonas pavimentadas, ¿no? Y acá está planteado un esquema o una posibilidad, después vamos a verlo más en detalle, que sería un planteamiento de ubicación de juntas de dilatación en distintos tipos de intersecciones de mínima. Esto, por supuesto, corresponde adoptarlo en función de la experiencia local en este tipo de pavimentos, pero en algunas condiciones se plantea la ubicación de juntas de dilatación no solamente en la vía que intercepta, sino también en la vía principal, generando que la intersección de alguna manera quede aislada. Esta sería de alguna manera una solución más conservadora que posiblemente sea aplicable especialmente en sitios donde son generalmente zonas más secas y hay mayores gradientes térmicos, ¿no? Pero esto de alguna manera, como digo, tiene que estudiarse y analizarse en función de la experiencia local. Pero existen estas dos alternativas de ubicación de juntas de dilatación en zonas de intersecciones. Vamos a plantear ahora un esquema de resolución de ubicación de juntas en intersecciones, que es lo que yo comento que es una de las cuestiones que más duda genera. El objetivo de este trabajo paso a paso que vamos a tener que ir siguiendo es que este esquema de avance nos permite resolver cualquier tipo de distribución de juntas. O sea, vamos a ver en este caso una intersección en particular que tiene su problemática, pero siguiendo este esquema, la solución es aplicable a cualquier tipo de intersección. El primer paso básicamente va a ser dibujar los bordes de calzada. Si está previsto la ubicación de cordones, también los dibujamos. Y en este caso también, si se va a ejecutar con una cuneta, también debería estar dibujada en este primer paso, ¿no? Acá ya vemos una primera solución. En esta solución está planteado un pavimento de hormigón con cordón cuneta. El segundo punto va a ser trazar algunas líneas auxiliares, son paralelas a los bordes. Estas líneas auxiliares se trazan en los sitios donde hay modificaciones del ancho de calzada. Donde vemos que hay cambio en el ancho de calzada, se trazan esas líneas auxiliares, que básicamente son de apoyo. Al finalizar, digamos, el trabajo las vamos a eliminar. El tercer paso sería dibujar las líneas que definen los carriles. Posiblemente serían la ubicación de las futuras líneas demarcatorias. El tercer paso, bueno, esto es obligatorio si está previsto la ejecución con pavimentadora de encofrados deslizantes. En el caso que esté previsto la ejecución con moldes fijos, no es del todo obligatoria, pero en el caso que esté previsto la pavimentación con encofrados deslizantes, es necesario que en la intersección entre lo que sería las paralelas trazadas en el punto anterior con la faja de pavimentación principal, extendamos esa línea más allá de las líneas auxiliares que trazamos en el punto anterior. De alguna manera generando una continuidad que si trabajamos con una pavimentadora, esto de alguna manera queda impuesto por el sistema de pavimentación. El quinto punto es comenzar a ubicar juntas transversales en los sitios donde existen modificaciones en el ancho de la calzada. Ahí comenzamos a trazar las primeras juntas transversales. El sexto paso va a ser de esas juntas transversales hacia el exterior,
hacia fuera de la intersección, vamos a ir ubicando nuevas juntas transversales también, respetando la máxima separación que nosotros tenemos establecida por diseño. En zonas donde, como esta, donde ya tenía trazadas dos juntas transversales, bueno, tomo la medida, por supuesto en este caso supera la máxima separación, entonces ubico una junta central y acá hago lo mismo. En la transversal también hago lo mismo, agrego las nuevas juntas transversales en función a las máximas separaciones sugeridas. En el punto 7 se extienden los bordes del pavimento, en este caso serían los bordes de la calzada, para definir lo que se conoce como la zona de intersección. Y ahí aparecen estas nuevas juntas. En el paso 8 voy a tomar la medida que existe entre la zona de la intersección y las juntas más cercanas para verificar si cumplen la máxima separación recomendada o no. En este caso se considera que cumple y en este también, y en este caso se consideró que no. Entonces se van a agregar nuevas juntas transversales ahí. Están agregadas. Prácticamente, como pueden ver, siguiendo estas recomendaciones, de a poquito fuimos resolviendo el sistema. Se agregaron estas juntas intermedias, porque acá la separación entre juntas superaba lo recomendado, y comenzamos ya a conformar los encuentros respecto a los bordes laterales. Ya llegando, digamos, a lo que sería el paso 10, nos toca de alguna manera comenzar a resolver ya manualmente y estudiando cada punto en forma detallada, cómo lo resolvemos, ¿no? Siguiendo las recomendaciones, empalmando siempre las juntas o rematando las juntas siempre a 90 grados, evitando la formación de ángulos agudos. Las losas tienen que ser lo más regulares posibles, pero ya llegamos a una situación donde la regularidad de alguna manera ya la hemos perdido. Lo bueno de este sistema de 10 pasos, como está acá explicado y que está recomendado, es que en las zonas de mayor circulación, que son las zonas centrales, nosotros mantenemos una buena regularidad de losas. Y los sectores que de alguna manera no respetan esa regularidad han quedado más cercanos a los bordes y posiblemente sean zonas menos empleadas por la circulación. Igualmente vamos a tener que analizarlos en detalle porque son puntos de por sí que pueden experimentar problemas y tenemos que ver de qué manera reforzarlos también. Luego de cumplido esta primera etapa, bueno, acá vemos lo que sería un análisis de detalle de cada punto, de cómo queda resuelto, ¿no? Y acá en particular podemos ver ya el dibujo del cordón cuneta y cómo quedaría resuelto en ese punto y en este. Lo que toca ahora es comenzar a revisar las estructuras fijas. Hasta ahora no habíamos tocado este tema, o sea, trabajamos con libertad en la ubicación de las juntas en el pavimento. Sin embargo, no podemos no podemos perder de vista este punto, ¿no? La estructura fija del pavimento básicamente son bocas de registro, sumideros, son tapas de inspección, cualquier elemento que corresponda, digamos, realmente a estructuras de tipos de obras sanitarias o de acceso, digamos, a otros servicios que, por supuesto, tienen una ubicación fija y tenemos que respetar. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es revisar este tipo de estructuras, ver cuáles son las soluciones posibles y si tenemos que hacer alguna adaptación a nuestro primer esquema o nuestra primera propuesta de diseño. Como pueden ver, para este tipo de estructuras fijas, que generalmente las encontramos mucho en zonas urbanas, está la alternativa de aislarla a través de una junta de aislación. Tenemos que aislarla porque nuestro pavimento va a experimentar movimientos y que esta estructura se va a mantener en posición, por eso se denomina estructura fija. Podemos hacerlo a través de alrededor de la estructura o, en algunos casos, lo que se implementa es un marco exterior rígido, que rigidiza el sector, lo refuerza y lo protege.
y alrededor de este marco exterior es donde se ubica lo que sería la junta de aislación de esta estructura. Los marcos exteriores pueden llegar a ser cuadrados, romboidales, circulares, o semicirculares, como está marcado en este punto. Y también el caso de lo que serían los marcos exteriores rectangulares o cuadrados, tener en cuenta también la recomendación de, por un lado, redondear las esquinas, y por el otro también reforzar las esquinas, porque son sitios donde puede llegar a aparecer fisuras por concentración de tensiones. En particular, esta solución no es de las más recomendadas. En el caso que se emplee marco exterior cuadrado, como les decía, siempre tratar de redondear las esquinas y obligatorio coser y reforzar esas esquinas, porque pueden llegar a experimentar algún tipo de problemas. Esas juntas de aislación, como habíamos visto en el caso, en el curso anterior, si yo tengo circulación de vehículos sobre esos sitios, las juntas de aislación tienen que llevar un sobreespesor de hormigón de un 20%. En el caso que estas estructuras estén alejadas de la zona de circulación, este sobreespesor no sería necesario. En general, mi recomendación es que consideren una solución con marco exterior en todos los casos donde hay circulación de vehículos, y por supuesto realicen este sobreespesor de hormigón. El marco exterior deberá tener también el espesor, mejor dicho, tendrá que tener una sección espesada, equivalente, digamos, también a un mayoramiento de un 20% del espesor original. Bueno, de ese primer esquema de distribución de junta que teníamos, ahí incorporamos las estructuras fijas. Se hicieron algunos pequeños ajustes. En este caso se ajustó la posición de esta junta para hacerla coincidir con esta alcantarilla. Este desplazamiento de la junta podría llegar a sugerirme el desplazamiento de esta junta transversal levemente hacia la derecha también, para mantener las separaciones más uniformes. En este caso no lo hice, pero sería una alternativa que debería considerar. Acá se incorporó un marco exterior circular, y acá lo mismo, y acá un marco exterior cuadrado con la esquina redondeada, y por supuesto la incorporación de armadura de refuerzo en ese punto. Observen este caso particular donde accedía también una junta. El remate siempre en los últimos 30, 40, 50 centímetros de la junta, siempre a 90 grados, para evitar la formación de ángulos agudos. Igual, este tipo de sectores que son problemáticos, vamos a ver después que está recomendado reforzarlos también con armadura, por el caso eventual que pueda llegar a experimentar algún cuadro de fisuración durante la etapa en servicio. El último punto sería comenzar a analizar qué tipo de junta hay que colocar en cada sitio. Acá tenemos los 10 tipos de juntas diferentes que están en nuestro manual de pavimentos. En el caso de las juntas A, las que tienen dominación A1 o A2, son las juntas transversales, con o sin pasadores según corresponda. La B es de construcción, la E de dilatación, C1 sería de contracción con barra de unión, C2 sin barra de unión. Las D son las de construcción, longitudinales de construcción, y por último las F, en este caso están marcadas como las juntas de aislación sin sobreespesor, sería la F1, y con sobreespesor la F2. O sea, la F1 es la que usamos contra estructuras fijas si no tenemos en ese sitio circulación de vehículos, y si lo tenemos, la F2. En particular, una de las cuestiones que volvemos a analizar acá es el tema de las juntas de dilatación, como quedó planteado en las primeras filminas, básicamente porque tenemos
en esta intersección el trabajo de dos fajas que interceptan y que tienen movimientos diferentes, ¿no? El armado de esta faja es en el sentido longitudinal, todas estas juntas son transversales y llevan pasadores, y el armado de estas fajas es longitudinal en este sentido y llevan pasadores en estas juntas transversales. Entonces, de alguna manera los movimientos esperables entre las distintas fajas que se interceptan son diferentes y tienen que ser absorbidos obligatoriamente a través de una junta de dilatación o de aislación. Históricamente, este tipo de encuentros siempre se solucionó de esta manera, a través de la incorporación de una junta de dilatación que absorbiera los movimientos en esta dirección, y en el encuentro entre los dos sectores se ubica una junta de tipo machimbrada, una junta que se denomina habitualmente como junta de borde libre, ya que permite que exista un desplazamiento entre ambas fajas, y también el machimbre permite que exista transferencia de carga. Este es un tipo de solución que históricamente se ha empleado para este tipo de situaciones. Otra alternativa podría llegar a ser esta, es la que más se utilizan en general los americanos, pero de alguna manera cada una tiene su particularidad, y desde el punto de vista constructivo, esta podría llegar a ser una solución más práctica, que sería no utilizar una junta machembrada y directamente que en el empalme entre ambas fajas se ejecute lo que sería una junta de dilatación espesada, tipo F2, que la veíamos también como juntas de aislación con sobreespesor de un 20% del espesor original. Esta también podría llegar a ser una alternativa viable. Yo a partir de ahora voy a avanzar con la primera, pero este caso también sería perfectamente aplicable para resolver estos puntos conflictivos. Bueno, para definir el resto de los tipos de junta, avanzo en forma separada, primero con la vía transversal, considerando este esquema de funcionamiento principal y, como yo planteaba en el caso anterior, dentro de las alternativas de solución, acá está elegida la junta de dilatación con la junta de borde libre. El resto las transversales son juntas transversales de contracción, y las longitudinales de contracción, las cuales está planteado que todas lleven armadura, porque en este caso estoy hablando de 3 fajas. Hasta 3 fajas se pueden vincular totalmente con armadura. Por supuesto, también está marcado que la junta de cordón cunera tiene que ir con armadura. En el caso superior es lo mismo que explicaba para este sector de acá abajo. Después analizo lo que sería la vía principal con este esquema de funcionamiento. Ahí todas estas juntas van a ser juntas transversales de contracción. Aparecen marcadas lo que serían las juntas de aislación, con los marcos exteriores correspondientes a cada una de las estructuras fijas que acá marqué, y la junta de aislación sin sobreespesor, que corresponde, digamos, para el caso de esta alcantarilla. En el caso de las juntas longitudinales tengo que tener en cuenta acá, por ejemplo, que tengo ya 4 fajas, que la junta longitudinal central no hay que anclarla, por lo cual queda marcada como una junta longitudinal de contracción sin barra de unión, ¿no? El resto, siempre las extremas, sí van ancladas porque constituyen lo que sería el confinamiento. Bueno, acá quedó planteado ya todo el esquema de distribución de juntas con los diferentes tipos, como veíamos en las feminas anteriores, y acá lo que se empezó a agregar, en este caso se hizo con un numeral, digamos, pero si el dibujo se realiza o el esquema se realiza con AutoCAD, directamente se puede hacer un hatch sobre las losas que presentan formas irregulares y deberían reforzarse porque eventualmente pueden llegar a experimentar algún tipo de problemas. Y ahí quedaría ya finalizado el trabajo.
Ese tipo de resolución que veíamos hasta acá lo podemos aplicar en cualquier tipo de intersección. Y ahora lo vamos a ver en el caso específico de la rotonda. Lo vamos a ver rápidamente porque estamos de alguna manera repitiendo conceptos, pero dibujamos los bordes de calzada, dibujamos la línea de marcatorias que definen los carriles y ahí vamos a ubicar las primeras juntas longitudinales de cada pavimento. En los sectores donde existen cambios en ancho de calzada, donde se producen cambios abruptos en ancho de calzada, ahí colocamos las primeras juntas transversales. Luego, entre estos sectores, iremos incorporando las juntas transversales intermedias, considerando lo que serían las separaciones máximas que corresponde aplicar en cada caso. Acá se hizo lo mismo. Ahí se va formando, digamos, entre esas primeras juntas transversales lo que sería las juntas transversales complementarias. Luego voy a definir lo que sería la zona de intersección, extendiendo los bordes de las distintas arterias que interceptan. En este caso son las ramas que alcanzan la zona de la intersección. Ahí van a estar ubicadas nuevas juntas transversales. Luego, en cada zona de intersección tengo que resolverla en forma individual, como está marcado en este caso. Hago el análisis de las separaciones que quedaron entre las distintas zonas de intersección para verificar si cumplen las máximas separaciones recomendadas. Acá marcamos que en este sector y en este sector no lo cumplen, así que se agregan juntas transversales intermedias. Ya quedó prácticamente resuelto todo. Tengo que analizar específicamente esos puntos problemáticos, saber cómo están resueltos, si se pueden resolver de alguna manera mejor. Acá en este caso nos quedó una zona, un sector con una esbeltez realmente alta. Igualmente, como decía, este tipo de sectores van a tener que estar reforzados porque justamente se aparta de lo que serían las recomendaciones. Incorporo las estructuras fijas, y como yo comentaba ya para el caso anterior, las que quedan cerca o en zona de circulación, les incorporo un marco exterior. Esta es una recomendación que les realizo de mi parte. Y aquellas que quedan fuera de la zona de circulación, no, en este caso no se les incorpora un marco exterior, también se le podría hacer, pero no se le incorporó. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estas juntas, este marco exterior y esta junta de aislación tiene que ser espesada, ¿no? Comienzo a analizar el funcionamiento para definir los distintos tipos de juntas a aplicar en estos sectores. El esquema de funcionamiento, básicamente en la rotonda, es este que vemos, en lo que sea la rotonda en un comportamiento radial y el comportamiento de las ramas que acceden a la rotonda. Ya analizo para ese caso específico cómo deberían ser la resolución a través, en este caso, de la combinación de una junta de dilatación en ambas arterias que interceptan y una junta de borde libre en el empalme específicamente con la rotonda. Bueno, una vez ya resuelta esa parte, el resto corresponderá a terminar de identificar el resto de los tipos de juntas. Acá están marcadas las juntas de dilatación. En este caso, la junta de dilatación está espesada porque se considera que está en la zona de circulación. Y en este caso, perdón, y en este caso no. No se ubicaron, no se identificaron todos los tipos de juntas porque veíamos que complicaba mucho el dibujo, pero de alguna manera queríamos identificar básicamente algunas para que, por supuesto, ustedes observen conceptualmente cómo se van identificando el resto. Si identificábamos todas, iba a quedar básicamente sumamente cargado, digamos, ¿no? Pero bueno, en el proyecto definitivo deberían quedar todas identificadas, ¿no? En particular lo que mencionaba, que es la junta de aislación, las que están más alejadas de la zona de circulación, en este caso fueron demarcadas como sin sobreespesor. Aquellas como estas que están en la zona central de la rotonda, considerando que pueden caer en zona cercana a la circulación de los vehículos, se hizo con sobreespesor. Las estructuras fijas
como yo mencionaba, todas llevan marco exterior, en este caso romboidal, y el resto circular, pero esto, por supuesto, es a criterio del proyectista, y en todos los casos tienen que ir espesadas. Acá tengo 4 fajas, por lo cual la junta longitudinal central va sin barra de unión y las laterales con barra de unión. El resto corresponde a juntas transversales de contracción. Tenemos la dilatación que marcábamos, están en este caso marcadas con el color rojo, y las de borde libre. Y bueno, en el caso de la rotonda, estas son las juntas transversales de contracción que están marcadas con la letra A, y la junta longitudinal, en este caso, va armada, por eso que identificada como C1. Bueno, acá tenemos ya también resuelto lo que sería un esquema de distribución para una rotonda. Como ven, siguiendo estas pautas, estas recomendaciones, arribamos a soluciones razonables, donde alcanzamos una buena regularidad de losas en la mayoría de los casos. Por supuesto, nos han quedado algunas losas, lo vamos a ver en la siguiente filmina, que optamos por reforzarlas porque sabemos que pueden llegar a experimentar algún tipo de inconveniente después en servicio, porque no mantienen la regularidad y no tienen la forma sugerida en estos casos, ¿no? También incorporamos algunos sectores con armadura en aquellos sitios donde existen estructuras fijas que de por sí son puntos problemáticos y potenciales generadores de algún tipo de conflicto. Siempre en cualquier sitio donde uno sospeche que puede llegar a haber algún problema futuro, es conveniente, por precaución, hacer el armado o el refuerzo del sector. Bueno, y para finalizar pasemos a la parte de transiciones. Bueno, para que una transición presente un buen comportamiento en servicio, de alguna manera tiene que cumplir las siguientes funciones: proveer una transición geométrica suave, proveer un cambio gradual en la capacidad estructural del pavimento. Esto muchas veces es muy difícil de lograr. Permitir movimiento de las losas cuando sea necesario. Esto es prácticamente una de las premisas fundamentales que vamos a tener que ver. Minimizar problemas asociados con el drenaje de la estructura del pavimento, considerando que tenemos pavimentos que están resueltos de manera diferente y que pueden llegar a tener cuestiones, condiciones de drenaje diferentes, y en este caso hay que compatibilizarlas. Y por supuesto siempre buscar soluciones que nos permitan mantener una buena condición de transitabilidad y un buen desempeño durante la vida útil. Dentro de los diferentes tipos de transiciones que vamos a ver, bueno, la más sencilla de todas es la transición entre dos pavimentos de hormigón. Bueno, en este caso la solución es bastante sencilla. Directamente lo que se suele hacer es, en la última losa de transición, se va a compensar si existe alguna diferencia de espesores entre estas estructuras, y si la base también es diferente, deberemos generar un desfasaje respecto de la junta de 30 a 50 centímetros. Así de sencillo se resuelve una transición entre dos pavimentos de hormigón. Pero bueno, estamos hablando de materiales que presentan, digamos, es un mismo material, y compatibilizar su funcionamiento, por supuesto, más allá de que estructuralmente la solución puede llegar a ser diferente desde el punto de vista de diseño, es una solución bastante sencilla de implementar. En el caso de transición con el pavimento flexible, ahí es donde generalmente aparecen las mayores dificultades. En particular hay dos problemas que tenemos que analizar en la unión entre un pavimento de hormigón y uno de concreto asfáltico. El primero de ellos es problemas asociados al cambio abrupto en la rigidez de las estructuras. Estamos pasando de un pavimento rígido a un pavimento flexible. La falta de transferencia de carga que tenemos en esta junta final del pavimento de hormigón también es un tema que tenemos que resolver. Y también uno de los efectos más comunes en este tipo de encuentros es el fenómeno conocido como crecimiento de losas, que genera efectos sobre la superficie del pavimento asfáltico. Básicamente lo que se manifiesta es una suerte de empuje del pavimento hormigón hacia el pavimento flexible.
¿Cómo se produce esto? Bueno, básicamente en el esquema de funcionamiento de un pavimento de hormigón, acá lo estamos viendo en el sentido longitudinal, todas estas son juntas transversales que experimentan movimientos normales frente a los cambios de temperatura, de apertura y cierre de juntas, digamos, ¿no? En un esquema de este tipo, las juntas diariamente modifican su abertura en función de los cambios de temperatura y de humedad. Por eso cuentan con pasadores que permiten ese libre deslizamiento manteniendo transferencia de carga. Este esquema presenta buen desempeño a lo largo de los años, sin presentar ningún tipo de problemas. Día y noche, la apertura y cierre de la junta lleva a que las losas de alguna manera cambien su dimensión, pero finalmente siempre permanecen en su misma posición. Pero si rompemos este esquema de funcionamiento a través de lo que sería una transición, y aparece lo que en este caso está graficado como un pavimento asfáltico, bueno, el funcionamiento va a ser el mismo. La diferencia es que frente a esta falta de continuidad, el pavimento de hormigón encuentra mayor libertad de movimiento. Entonces, estas losas próximas al encuentro con el pavimento asfáltico van a tender a empujar el pavimento asfáltico, generando, digamos, la manifestación de este efecto que veíamos en la filmina anterior, ¿no? Ese empuje del pavimento de hormigón sobre el asfalto genera esa pequeña loma que, por supuesto, afecta el buen desempeño de esa transición. Una de las alternativas para evitarlo, vamos a ver diferentes alternativas, pero una de las alternativas para evitarlos, que es posiblemente una de las más sencillas, es generando una suerte de tapón o anclaje o fijación de esas últimas losas, en la cual básicamente eso se realiza de una manera parecida a cómo tratamos el tema de las juntas longitudinales en zonas de plataforma o estacionamiento, donde tenemos muchas juntas longitudinales. Bueno, anclamos las losas extremas en esos casos, como veíamos en el curso sobre diseño y construcción de juntas. Bueno, en este caso el concepto es parecido, es similar. Lo que estamos haciendo es anclando las dos últimas juntas de forma tal que estas tres últimas losas queden solidarias entre sí y, si bien, por supuesto, van a experimentar cambio de temperatura y de humedad, la losa central va a mantenerse en su posición, ¿sí? Y va a evitar esa migración o ese empuje hacia el pavimento asfáltico, ¿sí? Esta colocación de armadura de anclaje es complementaria, por supuesto, a los pasadores, ¿sí? Para calcularla utilizamos el mismo esquema o la misma ecuación de dimensionamiento de las barras de unión, está repetida acá en este caso. La única diferencia, por supuesto, van a ser las dimensiones, ¿no? Acá, en lugar de tener que L sea la distancia al borde libre, va a ser la separación entre juntas transversales, y S era la separación entre juntas transversales, en este caso pasa a ser lo que sería el ancho de la losa, ¿no? Pero el cálculo es exactamente el mismo. Y seguramente vamos a tener una cuantía en esa junta bastante parecida a lo que teníamos en el caso de la junta longitudinal. Por supuesto, las armaduras en este caso tienen que ir ubicadas entre sectores de pasadores. Acá lo que se haría es ubicaría una barra de unión adicional en uno de cada dos tramos entre pasadores, ¿no? Uno en uno sí, en uno no. Sería, digamos, con una separación del orden de los 60 centímetros. Eso sería suficiente para generar el anclaje de esa junta. Vamos a revisar algunos esquemas también para el caso de transiciones con pavimento flexible. Este esquema está pensado para el caso de una vía de bajo volumen de vehículos pesados, en el cual la solución, que es la más típica de todas, es generar una junta transversal de aislación. ¿Por qué de aislación? Bueno, bajo el mismo concepto que veíamos en el caso anterior, que tenemos circulación de vehículos y falta de transferencia de carga, tenemos que
aplicar lo que sería un sobreespesor de hormigón de un 20%, para compensar la falta de transferencia de carga en ese punto. Este sobreespesor de hormigón o este mayoramiento del espesor del hormigón también no va a servir para incrementar el empuje pasivo y evitar el crecimiento de losas. Igualmente se puede, acá está marcado como una alternativa que podemos utilizar, puede incorporarse anclajes en las dos últimas juntas para controlar el empuje hacia el pavimento flexible. Considerando que los pavimentos flexibles pueden llegar a ser asfálticos o intertrabados, mencionamos también que esta solución también es apta para una intersección o una transición entre un pavimento de hormigón y un intertrabado. Un intertrabado básicamente lo que necesita es un buen confinamiento y el pavimento de hormigón se lo puede otorgar. Otra alternativa, y ya posiblemente más pensada para una alternativa para elevado volumen de vehículos pesados, sería esta. Acá básicamente lo que tenemos es que en la última losa de pavimento, sería de 4,5 metros, los 3 metros iniciales mantengan esa estructura original y en el último tercio existiera una suerte de transición entre materiales, pasando, digamos, de una estructura rígida a una semirrígida y finalmente a una estructura flexible. Con esta transición de materiales, básicamente la ventaja que tiene este tipo de resolución es que genero una transición de rigideces entre un pavimento rígido y el pavimento flexible. Y también, en este caso está marcado la recomendación de extender la base del pavimento de hormigón hacia el pavimento flexible. Y un borde biselado para evitar la manifestación de una fisura por reflexión desde la capa inferior hacia la superficie. Esto es únicamente aplicable para el caso de pavimentos asfálticos y acá resulta obligatorio, para evitar el crecimiento de losas, incorporar barras de anclaje en las dos últimas juntas transversales de contracción. En el caso anterior lo veíamos como una opción, en este caso sería recomendable o ya directamente podemos pensar en obligatorio. Otra alternativa para elevado volumen de vehículos pesados puede llegar a ser esta, que sería con una viga de cierre, una viga de coronamiento, que genera una condición apta de transferencia de carga al pavimento de hormigón y de por sí sirve de buen anclaje para evitar el fenómeno de crecimiento de losas. En este caso no requiere la incorporación de barras de anclaje en las últimas dos juntas transversales de contracción para evitar este fenómeno, porque de por sí esta viga constituye un buen elemento de contención de este problema. La alternativa que podemos tener, en lugar de utilizar una junta de dilatación con pasadores contra la viga de cierre, será no utilizar pasadores y en ese caso hacer un sobreespesor de hormigón. Estas serían las dos variantes. Y para finalizar, tenemos también un esquema para lo que sería transición de un pavimento de hormigón con una zona no pavimentada. Acá es obligatorio la colocación de un sobreespesor de hormigón para compensar la falta de transferencia de carga en este punto, que de alguna manera quedaría, si no, debilitado. Y también es obligatorio o recomendable incorporar anclajes en las dos últimas juntas transversales para controlar el desplazamiento de las losas o el fenómeno de crecimiento de losas. Bueno, llegamos al final. Hemos repasado las pautas fundamentales para hacer un buen diseño de intersecciones y transiciones. Les agradezco que se hayan conectado y bueno, será entonces también hasta la próxima.